Expedicionarios del 14 de junio. Un grupo de patriotas que con mucho sacrificio y valentía sembraron la semilla de la libertad y la democracia en el pueblo dominicano. Realmente se trató de una expedición armada llevada a cabo por un grupo de patriotas dominicanos, con el objetivo de terminar con casi 30 años de la dictadura impuesta en la República Dominicana por Rafael Leonidas Trujillo. Enrique Augusto Jiménez Moya, héroe patriota de la República Dominicana. Su participación en la lucha antitrujillista lo inmortalizó en la historia nacional. Nació en el 1903 en Santo Domingo. Perteneció a un grupo de familias que prefirieron abandonar el país ante la situación de la dictadura de Trujillo. Luego de su espíritu guerrero lo llevó a Cuba, donde se estaba llevando a cabo la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista, apoyando a Fidel Castro. Su experiencia y coraje. Fue designado comandante y jefe del Ejército de la Liberación Dominicana en la expedición de Maimón, Constanza y Estero Hondo, realizada el 14 de junio de 1959. Delio Irene Gómez Ochoa. Nació el 16 de septiembre de 1929. Sus padres fueron Manuel Ochoa González y Leopoldo González Hernández. En junio de 1961 se casó con Acacia Sánchez Cabú. El 14 de junio de 1959 comenzó Ochoa y arribó al país en compañía de 54 expedicionarios que abrieron fuego contra la dotación militar, emplazada en pequeña pista del aterrizaje de Constanza, y luego quedó al mando de 20 guerrilleros. Los restantes 34 guerrilleros formaron un segundo frente dirigido por Jiménez Moya. Mayoganet Vargas. El 21 de febrero de 1936 nació el héroe nacional Mayoganet Vargas. Nació y creció en las espartas montañosas del Cibao Central, bajo un régimen opresor que controlaba hasta la respiración de todos los habitantes de la zona rural. Se enroló en la expedición del 14 de junio de 1959, siendo uno de los sobrevivientes de la gesta, luchador antitrujillista dominicano, oriundo de Bonao. Desde joven luchó contra la dictadura trujillista, marchó en los Estados Unidos e ingresó al movimiento de la liberación dominicana, trasladándose a Cuba para enrolarse en la expedición del 14 de junio de 1959. Fue uno de los 5 sobrevivientes de la gesta de junto a Francisco Medardo Germán, Delio Gómez Ochoa, Pablo Mirabal, Alfredo Almonte Pacheco y Poncio Pou Soleta. Francisco Medardo Germán. Su ejemplo fue uno de los más elocuentes y enaltecientes de cuantos se enamoraron del ideal más puro, liberar a los dominicanos de la férrea dictadura de Trujillo. Era un muchacho pobre, sin familia ni apellido, desprovisto de amigos, de educación universitaria, de padres y hasta un domicilio sólido. La dignidad fue su única riqueza acumulada, oponiéndose a Trujillo, derribándolo, consumía sus energías juveniles. Francisco Fernando Germán limpiaba botas y era albañil, santiaguero, que no pudo escribir nunca su biografía porque ignoraba hasta el año exacto de su nacimiento y apenas sabía leer y escribir. Es el patriota ignorado del 1959 que sobrevivieron a la masacre de los ejércitos trujillistas. Poncio Pou Soleta era uno de los 3 últimos sobrevivientes de la historia gesta.
Poncio Pousoleta nació en Santiago de los Caballeros el 22 de enero de 1922. Incursionó desde su temprana juventud en los grupos clandestinos de la resistencia contra la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, sufriendo persecución y cárcel reiteradas veces. Desde su exilio a Venezuela, casado y con 3 hijos, Pousoleta lo dejó todo para enrolarse en un grupo de expedicionarios que desembarcaron en Constanza, Maimón y Cerro Hondo para enfrentar con las armas la dignidad de su pueblo. Juan de Dios Ventura, hijo de Santiago del Pilar Ventura y María Luisa Simón Carrero, mártir de la expedición armada de Constanza, Maimón y Cerro Hondo. Era capitán piloto de lo que en esa época se llamaba Aviación Militar Dominicana. Entre los años 1956 y 1957, la hija de Leonidas Trujillo, María de los Ángeles Trujillo, lo conoce en un viaje a España y se enamoraron. Vivieron el romance a escondidas hasta que su hermano Ramsey informó a su padre del noviazgo y él se lo dio por terminado. Desierto de abril de 1959, como todo y avión, en propuesta contra la dictadura de Trujillo, a sus crueles métodos de terror. Este exilio inesperado lo llevó en menos de 2 meses a estar presente en Puerto Rico, Venezuela y Cuba. Julio Raúl Durán. Julio Raúl Durán, al igual que Sergio Manuel, fue antitrujillista desde la niñez y en el año 1938, el acordeón del niño Lora soñaba con el merenguero de la voz, Santiago, La Vega y Moca. También San Francisco de Macorís le piden a Trujillo que se vuelva a reelegir. En cambio, en la Escuela Normal de Santiago, el jovencito Juan Raúl Durán un día se levantó de su butaca, se dirigió al pizarrón y escribió: cuando hay un solo partido, los pueblos no pueden elegir, nadie debe votar en las elecciones. Fue detenido y encerrado en la fortaleza de San Luis, donde pasó unos 20 días, quedando registrado como enemigo del gobierno. El severo criterio del régimen fue anujado en la Bastilla Dominicana, la fortaleza Osama. Horacio Rodríguez Hernández nació en Cuba el 25 de abril de 1928. Sus padres fueron Norberto y Tita. A los 6 años vino a residir con sus padres el central Triunfo de Guamaraco, provincia Matanzas, industria que hoy ostenta el nombre de carácter afable. No le gustaba el abuso, era un compañero ideal, necesitaba ayudar a los demás. Al concluir con sus estudios de primaria y luego de la mecanografía, laboró como peón hasta formarse como cursor de azúcar. Al organizar la comisión del Yate Grama, por destacada participación en los entrenamientos, desempeñó exitoso varias responsabilidades, otorgándole los grados de teniente y miembro del pelotón del centro dirigido con el entonces Juan América. Juancito Rodríguez entregó todo, hasta la vida, por tumbar a Trujillo. Juancito Rodríguez nació en Moca en el año 1886.
fue un próspero hacendado del Cibao, motivado por la ambición de adueñarse de las propiedades más importantes del país. El dictador Rafael Leónidas Trujillo puso en los años 40 sus ojos en las riquezas del hacendado cibaeño, Juancito Rodríguez. Un abuso más en contra que le puso al uso hasta la muerte. Como hemos podido apreciar, con muchas variables indispensables que terminaron el ajusticiamiento de Trujillo, pudimos afirmar las razones y dónde radica la importancia, y aunque la expedición fue fallida, lograron sembrar en nuestros corazones el deseo de la libertad. Expedicionarios del 14 de junio. Un grupo de patriotas que con mucho sacrificio y valentía sembraron la semilla de la libertad y la democracia en el pueblo dominicano. Realmente se trató de una expedición armada llevada a cabo por un grupo de patriotas dominicanos, con el objetivo de terminar con casi 30 años de la dictadura impuesta en la República Dominicana por Rafael Leónidas Trujillo. Enrique Augusto Jiménez Moya, héroe patriota de la República Dominicana. Su participación en la lucha antitrujillista lo inmortalizó en la historia nacional. Nació en el 1903 en Santo Domingo. Perteneció a un grupo de familias que prefirieron abandonar el país ante la situación de la dictadura de Trujillo. Luego de su espíritu guerrero lo llevó a Cuba, donde se estaba llevando a cabo la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista, apoyando a Fidel Castro. Su experiencia y coraje. Este fue designado comandante y jefe del Ejército de la Liberación Dominicana en la expedición de Maimón, Constanza y Estero Hondo, realizada el 14 de junio de 1959. Delio Irene Gómez Ochoa. Nació el 16 de septiembre de 1929. Sus padres fueron Manuel Ochoa González y Leopoldo González Hernández. En junio de 1961 se casó con Acacia Sánchez Abud. El 14 de junio de 1959 comenzó Ochoa y arribó al país en compañía de 54 expedicionarios que abrieron fuego contra la dotación militar, emplazada en pequeña pista del aterrizaje de Constanza, y luego quedó al mando de 20 guerrilleros. Los restantes 34 guerrilleros formaron un segundo frente dirigido por Jiménez Moya. Mayoganet Vargas. El 21 de febrero de 1936 nació el héroe nacional Mayoganet Vargas. Nació y creció en las espartas montañosas del Cibao Central, bajo un régimen opresor que controlaba hasta la respiración de todos los habitantes de la zona rural. Se enroló en la expedición del 14 de junio de 1959, siendo uno de los sobrevivientes de la gesta, luchador antitrujillista dominicano, oriundo de Bonao. Desde joven luchó contra la dictadura trujillista. Marchó en los Estados Unidos e ingresó al movimiento de la liberación dominicana, trasladándose a Cuba para enrolarse en la expedición del 14 de junio de 1959. Fue uno de los 5 sobrevivientes de la gesta de Cid, junto a Francisco Medardo Germán, Delio Gómez Ochoa, Pablo Mirabal, Alfredo Almonte Pacheco y Poncio Pou Soleta. Francisco Medardo Germán. Su ejemplo fue uno de los más elocuentes y enaltecientes de cuantos se enamoraron del ideal más puro, liberar a los dominicanos de la férrea dictadura de Trujillo. Era
un muchacho pobre, sin familia ni apellido, desprovisto de amigos, de educación universitaria, de padres y hasta un domicilio sólido. La dignidad fue su única riqueza acumulada, oponiéndose a Trujillo, derribándolo, consumía sus energías juveniles. Francisco Fernando Germán limpiaba botas y era albañil, santiaguero, que no pudo escribir nunca su biografía porque ignoraba hasta el año exacto de su nacimiento y apenas sabía leer y escribir. Es el patriota ignorado del 1959 que sobrevivieron a la masacre de los ejércitos trujillistas. Poncio Pousoleta era uno de los 3 últimos sobrevivientes de la historia gesta. Poncio Pousoleta nació en Santiago de los Caballeros el 22 de enero de 1922. Incursionó desde su temprana juventud en los grupos clandestinos de la resistencia contra la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, sufriendo persecución y cárcel reiteradas veces. Desde su exilio a Venezuela, casado y con 3 hijos, Pousoleta lo dejó todo para enrolarse en un grupo de expedicionarios que desembarcaron en Constanza Maimón Cerro Hondo para enfrentar con las armas la dignidad de su pueblo. Juan de Dios Ventura, hijo de Santiago del Pilar Ventura y María Luisa Simón Sagredo, mártir de la expedición armada de Constanza Maimón y Cerro Hondo. Era capitán piloto de lo que en esa época se llamaba Aviación Militar Dominicana. Entre los años 1956 y 1957, la hija de Leonidas Trujillo, María de los Ángeles Trujillo, lo conoce en un viaje a España y se enamoraron. Vivieron el romance a escondidas hasta que su hermano Ramfi informó a su padre del noviazgo y éste lo dio por terminado. Deserto de abril de 1959, como todo y avión, en propuesta contra la dictadura de Trujillo, a sus crueles métodos de terror. Este exilio inesperado lo llevó en menos de 2 meses a estar presente en Puerto Rico, Venezuela y Cuba. Julio Raúl Durán. Julio Raúl Durán, al igual que Sergio Manuel, fue antitrujillista desde la niñez y en el año 1938, el acordeón del niño Lora soñaba con el merenguero de la voz, Santiago, La Vega y Moca. También San Francisco de Macorís le piden a Trujillo que se vuelva a reelegir. En cambio, en la Escuela Normal de Santiago, el jovencito Juan Raúl Durán un día se levantó de su butaca, se dirigió al pizarrón y escribió: cuando hay un solo partido, los pueblos no pueden elegir, nadie debe votar en las elecciones. Fue detenido y encerrado en la fortaleza de San Luis, donde pasó unos 20 días, quedando registrado como enemigo del gobierno. El severo criterio del régimen fue anujado en la Bastilla Dominicana, la fortaleza Osama. Horacio Rodríguez Hernández nació en Cuba el 25 de abril de 1928. Sus padres fueron Norberto y Rita. A los 6 años vino a residir con sus padres el central triunfo de Guamaraco.
provincia Matanzas, industria que hoy ostenta el nombre de carácter afable. No le gustaba el abuso, era un compañero ideal, intentaba ayudar a los demás. Al concluir con sus estudios de primaria y luego la mecanografía, laboró como peón hasta formarse como cursor de azúcar. Al organizar la comisión de Yate Grama, por destacada participación en los entrenamientos, desempeño exitoso varias responsabilidades, otorgándole los grados de teniente y miembro del pelotón del centro dirigido con el entonces Juan América. Juancito Rodríguez entregó todo, hasta la vida, por tumbar a Trujillo. Juancito Rodríguez nació en Moca en el año 1886. Fue un próspero hacendado del Cibao, motivado por la ambición de adueñarse de las propiedades más importantes del país. El dictador Rafael Leónidas Trujillo puso en los años 40 sus ojos en las riquezas del hacendado cibaeño. Juancito Rodríguez, un abuso más en contra que le puso al uso hasta la muerte. Como hemos podido apreciar, con muchas variables indispensables que terminaron el ajusticiamiento de Trujillo, pudimos afirmar las razones y dónde radica la importancia y aunque la expedición fue fallida, lograron sembrar en nuestros corazones el deseo de la libertad.